Adelante, doctor. Muchas gracias. De nada, muchas gracias a ustedes por invitarme a participar en esta sesión. Ahorita de lo que hablaremos será de hipertensión arterial pulmonar, diagnóstico y tratamiento. Y pues bueno, es un tema que es algo extenso y vamos a empezar para darle seguida. Bien, para empezar a conocer unos conceptos importantes que esta enfermedad da síntomas inespecíficos, lo que invariablemente lleva a un diagnóstico tardío. Aún en países desarrollados el tiempo de diagnóstico se retrasa hasta 2 años y medio. El pronóstico sin tratamiento es malo. Para hacer un diagnóstico debe hacer un abordaje sistematizado, como lo veremos más adelante, y el tratamiento afortunadamente evoluciona continuamente, aunque seguimos sin llenar todas las necesidades para nuestros pacientes. La evolución natural de la enfermedad, pues esta enfermedad afecta los vasos de las ramas de la arteria pulmonar de pequeño y mediano calibre, a nivel de las 3 capas de la arteria, sobre todo las que pequeño y mediano calibre, aquellas que tienen una capa muscular, donde hay lesión en la íntima, hay irregularidades, hay trombosis in situ, tenemos también engrosamiento de las paredes de la media, debido a proliferación de hipertrofia de las células de músculo liso, y también tenemos infiltración inflamatoria en la adventicia o cambios fibróticos. En los vasos sanguíneos se forman unas lesiones derivadas de la liberación de sustancias vasoactivas y que inducen proliferación, que se llaman lesiones plexiformes, que son las que se señalan acá, y que son las lesiones histopatológicas patognomónicas de la hipertensión arterial pulmonar. Esta obstrucción de las arterias pulmonares suele ser progresiva, y lo que va a generar gradualmente es una mayor carga en el ventrículo derecho. El ventrículo derecho está diseñado para soportar un alto gasto cardíaco, pero a bajas presiones. Entonces, él no está acostumbrado a trabajar bajo alta presión como el ventrículo izquierdo, y entonces la remodelación de los vasos de la arteria pulmonar y vasoconstricción van a generar que se vaya inicialmente adaptando el ventrículo derecho, pero hay un punto donde pierde esa capacidad de adaptarse y entonces empieza a dilatarse el ventrículo y a caer el gasto cardíaco, y eso correlaciona con la aparición de los síntomas. En la evolución natural de la enfermedad, pues la presión de la arteria pulmonar luego tiende a caer, pero más que todo porque el ventrículo ya no es capaz de soportar o mantener una presión en el árbol vascular pulmonar, y pues por eso el seguimiento basado en niveles de presión pulmonar pues no tiene ningún sentido. El seguimiento de estos pacientes nos basamos más en indicadores de función del ventrículo derecho, que al final de cuentas es el órgano blanco en esta enfermedad. El mecanismo por el cual se desarrolla pues es muy complejo. Cada vez se descubren más mecanismos. Los principales y los primeros que se describieron fue una alteración en la regulación del tono vascular, y esto mediado por sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras, exceso de endotelina, deficiencia de óxido nítrico y de prostaciclinas, lo cual genera vasoconstricción y proliferación y remodelación de vasos sanguíneos. Sin embargo, pues hemos visto que hay otros mecanismos que están involucrados, como la serotonina, anormalidades en los canales de potasio y de calcio, anormalidades en factores de crecimiento, cambios metabólicos, sobre todo a nivel de las mitocondrias, alteraciones en la vía glucolítica, anormalidades en genes que regulan apoptosis,
Definitivamente en algunos grupos de hipertensión arterial pulmonar la inflamación es importante, como en esquistosomiasis, VIH y en hipertensión arterial pulmonar asociada a enfermedades de la colágeno. Entonces, pues como ustedes pueden ver, es una enfermedad compleja con múltiples mecanismos de acción. Sin embargo, casi todos los tratamientos van diseñados a actuar en vías de endotelina, óxido nítrico y prostaciclinas, aunque en la actualidad hay varios fármacos en experimentación en las diferentes vías que comentamos hace un momento. También hay algunas mutaciones, por ejemplo, las mutaciones del BMPR2, que es una proteína transmembrana que también se encarga de regular el tono vascular, algunos genes que regulan proliferación celular y apoptosis, y de ALK1. Estas dos mutaciones están asociadas a formas hereditarias de hipertensión arterial pulmonar, pero se han detectado otros genes de endoglina, SMAD9, caveolinas, canales de potasio, pero también hay factores epigenéticos que se han demostrado, como modificación de estonas, presencias de RNA no codificante, microRN y metilación del DNA. La hipertensión pulmonar se clasifica en 5 grupos. En esta sesión hablaremos principalmente del grupo 1. Y como el grupo 1 es la causa más rara, pues el algoritmo está basado en primero descartar las causas más comunes de hipertensión pulmonar, y al final, cuando ya excluimos las más comunes, entonces es que diagnosticamos hipertensión arterial pulmonar o hipertensión pulmonar del grupo 1. En el grupo 1 es de la que trataremos esta sesión, donde los mecanismos fisiopatológicos son los que comentamos hace un momento y que se tratan casi de la misma forma todas estas enfermedades. Grupo 2 es la causa más común de hipertensión pulmonar, que es la secundaria a enfermedad cardíaca izquierda, es decir, a hipertensión pulmonar asociada a falla cardíaca con fracción de eyección preservada o fracción de eyección reducida, o enfermedad valvular aórtica o mitral, y en el caso de cardiopatías de pediátricos, cardiopatías congénitas con anormalidades valvulares o perivalvulares que cursan con hipertensión pulmonar postcapilar. Luego tenemos el grupo 3, que es el que la hipertensión arterial pulmonar asociada a hipoxemia o hipercapnia, enfermedades pulmonares, principalmente lo que vemos es asociado a fibrosis pulmonar, EPOC, pero también en pacientes con síndrome de obesidad y hipoventilación, algunas enfermedades que tienen patrón mixto, obstructivo, restrictivo, pacientes que tienen anormalidades en la caja torácica significativas o en la columna, que generan una hipoventilación y esta a su vez hipoxemia e hipertensión pulmonar. En el grupo 4 tenemos la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, y aquí tenemos también otras condiciones que ocluyen las arterias pulmonares, como algunas parasitosis como hidatidosis, sarcomas de la arteria pulmonar, vasculitis, que pueden generar estas tipo de hipertensión pulmonar. Hablar de esta enfermedad amerita otra hora, ¿no? Y en el grupo 5 tenemos causas de hipertensión pulmonar que tienen mecanismos no bien definidos, como algunas enfermedades hematológicas, anemias hemolíticas, enfermedades metabólicas y sistémicas como sarcoidosis, algunas enfermedades de depósito, cardiopatías congénitas complejas. ¿Qué tan frecuente es la hipertensión arterial pulmonar del grupo 1? Esta información es derivada de diferentes registros, sobre todo europeos y estadounidenses, que son más exactos. 5 a 52 casos por millón de habitantes se le considera una enfermedad rara. La hipertensión arterial pulmonar se define hemodinámicamente. La hipertensión pulmonar precapilar, que es el fenotipo que tienen los pacientes del grupo 1, tienen una presión media de la arteria pulmonar mayor de 20, presión de oclusión de la arteria pulmonar menor de 15 y resistencias vasculares pulmonares de más de 3 unidades Wood.
Y este fenotipo de hipertensión pulmonar precapilar lo tiene el grupo 1, como ya lo comenté, pero también lo vemos en el grupo 3, 4 y algunas del grupo 5. La hipertensión pulmonar postcapilar básicamente se diferencia porque hay una presión de oclusión de arteria pulmonar mayor de 15, lo cual nos habla de sobrecarga de presión en cavidades izquierdas, ya que este parámetro nos da una medición indirecta de la presión final diastólica del ventrículo izquierdo, y usualmente las resistencias son menores de 3 unidades Wood, de ahí que hay una también hipertensión pulmonar combinada pre- y postcapilar, que pueden tener resistencias mayores a 3 unidades Wood, aunque tengan una cuña elevada. Este patrón lo vemos en el grupo 2 y también en algunas condiciones del grupo 5. Acá en esta tabla están más desglosadas las condiciones del grupo 1, la idiopática, que es la más común, la hereditaria, que generalmente se asocia a la mutación del gen BMPR2, inducida por drogas y toxinas. Al inicio se describió con anorexigénicos. En la actualidad lo vemos más comúnmente asociado al uso de metanfetaminas o algunos medicamentos como imatinib o dasatinib. Asociada a otras condiciones como enfermedad de tejido conectivo. Casi cualquier enfermedad reumatológica puede cursar con hipertensión arterial pulmonar. Las que más frecuentemente lo hacen son esclerosis sistémica, enfermedad mixta de tejido conectivo y lupus. 5% de los pacientes con VIH pueden tener hipertensión arterial pulmonar. 7% de los pacientes que se evalúan para trasplante hepático encontramos hipertensión portopulmonar. Cardiopatías congénitas como aquellas que cursan con un shunt de izquierda a derecha como CIA, CIB, persistencia de conducto arterioso o drenaje anómalo de venas pulmonares, todos ellos se asocian a hipertensión arterial pulmonar. Esquistosomiasis, una parasitosis muy común en Sudamérica y África. Hay gente que ha estimado que es la causa más común de hipertensión arterial pulmonar en el mundo por la gran cantidad de gente que afecta en esas geografías, y puede dar hipertensión arterial pulmonar debido a un proceso inflamatorio directamente en las arterias pulmonares o como una hipertensión portopulmonar porque causa hipertensión portal. De hecho, en algunas áreas de Brasil, la causa más común de trasplante hepático es esquistosomiasis. Hay un grupo raro de hipertensión arterial pulmonar con respuesta sostenida a calcio antagonistas. 6% de los pacientes con idiopática y hereditaria tienen este fenotipo. Y luego tenemos otras causas más raras como enfermedad pulmonar veno-oclusiva y hemangiomatosis capilar pulmonar, que es un tipo de hipertensión arterial pulmonar donde la afección venular es muy importante y hace que se comporten de una forma más agresiva y son más difíciles de tratar. Bueno, finalmente tenemos la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, que se incluyó en esta clasificación para homogeneizar la clasificación pediátrica con la de adultos. ¿En quiénes sospechamos hipertensión arterial pulmonar? Pues el síntoma pivote es disnea, pero como la disnea es un síntoma muy común en otras condiciones y pues también lo vemos en muchos pacientes jóvenes, para cuando sospechamos en esta enfermedad, el paciente fue clasificado como asmático, como bronquitis, como ansiedad, como desacondicionamiento, otros problemas diferentes a la hipertensión arterial pulmonar. Puede haber también fatiga, síncope, que ya es un dato de gravedad también, dolor torácico opresivo, palpitaciones y edema de extremidades inferiores. Hay datos de hipertensión pulmonar en la exploración física, como S2 aumento de intensidad, devastamiento externar, soplo sistólico de regurgitación tricuspidia, que es lo que más comúnmente vemos, o datos francos de falla ventricular derecha, que así no nos gusta diagnosticar a los pacientes cuando ya están en falla cardíaca derecha. Y pues en datos de falla ventricular, pues ingurgitación yugular, presencia de galope ventricular, que es el S3, hepatomegalia, edema o ascitis. Radiológicamente vemos crecimiento de la rama interlobar de la arteria pulmonar, que es lo que más se ha descrito, más de 18 milímetros, alta probabilidad de hipertensión pulmonar. También vemos cómo se pierde
la silueta del borde cardíaco izquierdo, aquí está el callado aórtica, luego vemos el tronco de la pulmonar, que usualmente no es mayor al callado de la aorta. En este caso no hay cardiomegalia, pero en este sí vemos cardiomegalia con levantamiento de la punta del corazón y ocupación del espacio retroesternal por las cavidades derechas. Otro fenómeno que vemos en la radiografía de tórax es la oligoemia generalizada, que la vasculatura pulmonar no llega más allá de 2/3 partes del hemitórax. Ese es otro dato a considerar. Hay cambios electrocardiográficos como decrecimiento de aurícula derecha, de ventrículo derecho, sobrecarga de cavidades derechas. Todos ellos son muy sugestivos, sin embargo la sensibilidad es baja, bueno, no es aceptable, 50-70%, por lo cual un electro normal no descarta hipertensión arterial pulmonar. El estudio de tamizaje con el cual nosotros podemos decidir o definir si un paciente tiene una buena probabilidad de tener hipertensión pulmonar es el ecocardiograma transtorácico, es el estudio de screening o de tamizaje. Y tenemos datos de probabilidad baja, intermedia y alta. Baja cuando las cavidades derechas no están dilatadas, y el jet de regurgitación tricuspidia, que es el que vemos en esta gráfica, que es una fuga de la válvula tricúspide secundaria al aumento de presiones pulmonares y que es una medición indirecta de la presión pulmonar. Cuando el jet de regurgitación es menor de 2.8 metros por segundo, que es más o menos una presión sistólica de la arteria pulmonar de 35 milímetros de mercurio, que es lo que nos reporta el cardiólogo. Si es por debajo de 35 y no están dilatadas las cavidades, baja probabilidad. Si el jet de regurgitación está arriba de 2.8 metros por segundo, pero las cavidades derechas no están dilatadas, probabilidad intermedia. A la inversa, jet de regurgitación por debajo de 2.8, pero sí hay dilatación de cavidades derechas, probabilidad intermedia. Pero si tenemos las dos condiciones, el jet de más de 2.8, dilatación de cavidades derechas, la probabilidad es alta, o si la velocidad es arriba de 3.4 metros por segundo, la probabilidad también es alta. Ahora, el ecocardiograma nos habla de probabilidad diagnóstica, no es un estudio confirmatorio. Eso hay que grabárnoslo. Aquí vemos las cavidades derechas dilatadas, cavidades izquierdas comprimidas, derrame pericárdico, que es un dato de gravedad en hipertensión pulmonar. Y luego tenemos este algoritmo diagnóstico que, si ustedes leyeron para el tema, dirán, oye, doctor, estas son de las guías pasadas. A mí me gusta este algoritmo, es igual de las guías nuevas, pero básicamente el concepto es que tienes signos y síntomas, haces sugestivos, haces un ecocardiograma. Baja probabilidad, le buscas por otro lado. Alta probabilidad, entonces hacemos estudios enfocados para detectar hipertensión pulmonar de grupo 2 y 3. En el mismo ecocardiograma podemos ver la fracción de eyección, podemos ver si hay una cardiopatía congénita, valvulopatías que nos expliquen la hipertensión pulmonar. Pero pues habrá que hacer unas pruebas de función pulmonar para ver que no hay enfermedad restrictiva, obstructiva, una gasometría arterial, para ver si no hay hipoxemia o hipercapnia, una angiotac para ver, una tomografía para ver si no hay enfermedad intersticial, si no hay atrapamiento de aire que nos sugiera patología pulmonar parenquimatosa. ¿Descartamos grupo 2 y 3? Sí. Bueno, pues entonces hay que descartar ahora el grupo 4. Grupo 4, ¿cómo lo descartamos? Que es hipertensión pulmonar tromboembólica crónica u otras condiciones que ocluyen la arteria pulmonar. Pues aunque la angiotac es un estudio que en la mayoría de los sitios del mundo ya tiene una muy buena sensibilidad y tiene una tecnología que permite detectar de forma con una buena sensibilidad la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, en la actualidad las guías siguen recomendando como estudio de tamizaje un gamagrama de ventilación-perfusión, donde acá tenemos la fase de ventilación arriba y acá abajo tenemos la fase perfusoria, donde vemos defectos
lobares y segmentarios de perfusión. Cuando tenemos más de un defecto, se considera positivo. Las proyecciones que más utilizamos son las posteriores oblicuas, izquierda y derecha, que es como vemos mejor la anatomía, RPO y LPO. Aquí vemos, por ejemplo, lóbulo superior que sí perfunde, cisura mayor y cisura menor, y vemos que para abajo lóbulo inferior y lóbulo medio no perfunde. LPO nada más perfunde el lóbulo superior izquierdo. Entonces, es súper importante, perdón, LPO, acá vemos el pulmón con mínima perfusión, cisura mayor, mínima perfusión, lóbulo superior y lóbulo inferior. Entonces, este es el estudio de tamizaje para hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Cuando vemos esto, hay otro algoritmo que ya les dije que ocupamos otra hora para hablar de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, pero cuando esto es normal, entonces nos vamos a hacer el cateterismo cardíaco derecho, que es el gold estándar para diagnóstico de hipertensión pulmonar, ya que de ahí obtenemos los parámetros que mencionamos en un inicio, la media de la pulmonar, la cuña, el gasto cardíaco, que es indispensable para medir las resistencias vasculares pulmonares. Y además, en el mismo cateterismo podemos excluir cardiopatías congénitas, establecer severidad y hacer una prueba de vasorreactividad, que también ahorita hablaremos de ella. Y eso no lo podemos hacer en un cateterismo cardíaco derecho. Estas son las curvas que medimos en el cateterismo. Y luego, afortunadamente, en la actualidad, en lo particular que veo frecuentemente esta enfermedad, hacemos seguido cateterismos cardíacos derecho. En el pasado era muy común pacientes tratados sin cateterismos, y la causa más común es miedo del paciente, entre comillas, pero es más bien poca familiaridad del médico tratante, ya que si no se lo propones al paciente correctamente, pues el paciente nunca te lo va a aceptar. Digo, en lo particular, en mi caso, todos mis pacientes están cateterizados. ¿Qué tan seguro es? En una serie de 7,000 pacientes, 7,218 pacientes, mortalidad de 0.05%. 4 pacientes fallecieron y no fue durante el cateterismo. La definición de muerte asociada al cateterismo de este estudio era muerte en las siguientes 24 horas. Ningún paciente se murió en el cateterismo, fueron las siguientes 24 horas y era porque estaban muy graves. ¿Qué pasa cuando ya después de hacer el cateterismo, qué hacemos? Pues vemos que cumplan nuestros criterios de hipertensión pulmonar precapilar, que aquí recuerden que es 20, no es 25, 25 es la definición vieja. Si no cumplió los criterios de hipertensión pulmonar precapilar, buscamos otras causas. Si sí los cumple, entonces nos enfocamos a buscar grupo 1 y grupo 5. Y luego en grupo 1, cuando tenemos un paciente que decimos, este es grupo 1, pues hay que descartar enfermedad autoinmune, ya debimos de haber descartado cardiopatía congénita, VIH, en la historia clínica ya debimos de haber visto si tenía exposición a alguna droga o toxina asociada a hipertensión arterial pulmonar. Si no lo habíamos hecho, aquí es cuando hay que descartar hipertensión portal. Cirrosis sola no se asocia a hipertensión arterial pulmonar, hipertensión portal sí. Si estamos en una zona endémica o el paciente estuvo en zona endémica, pues pensar en esquistosomiasis. Si no tiene nada de esto el paciente, entonces podríamos considerar que el paciente tiene hipertensión arterial pulmonar idiopática o hereditaria. Muy bien. ¿Qué hacemos cuando ya diagnosticamos un paciente con hipertensión arterial pulmonar? Pues ahora sigue tratarlo. Segundito, vamos a ver cómo andamos de tiempo. Ahora lo que sigue es tratar al paciente, y este es el algoritmo de las nuevas guías de cómo debemos abordar al paciente. Cuando ya confirmamos en un cateterismo cardíaco que el paciente tiene hipertensión arterial pulmonar, entonces hay que hacer ciertas mediciones, como una prueba aguda de vasorreactividad que comentaremos en un momento. La prueba de vasorreactividad aguda, cuando ya tenemos el catéter en la arteria pulmonar, le ponemos al paciente en nuestro medio, lo que hacemos es óxido nítrico 20 partes por millón o iloprost inhalado de 5 a 20 microgramos. Usualmente les ponemos toda la ampolleta, los 20 microgramos nebulizado.
Y entonces vemos que buscamos que en los siguientes 5 minutos baje la presión media de la arteria pulmonar al menos 10 milímetros de mercurio a un valor menor de 40 milímetros de mercurio sin caída del gasto cardíaco. Si se cumplen esos 3 criterios, el paciente predice que el paciente tiene una vasoreactividad a bloqueadores de canal de calcio a largo plazo. Y esto, ¿por qué es relevante? Porque es un fenotipo diferente de hipertensión pulmonar. Por eso en la clasificación es diferente. Vean la curva de sobrevida en pacientes que tienen una prueba de vasoreactividad positiva de a 5 años, pues 98%, cuando la sobrevida a 5 años para no respondedores es de 55% aproximadamente. En el pasado, cuando yo era residente, como ustedes, de medicina interna, cuando diagnosticábamos un caso así, que era muy raro, en mis 4 años de medicina interna vimos 1 o 2 casos cuando mucho, decían, bueno, pues como no tenemos medicamentos, pues dale tantito calcio antagonista a ver qué pasa, ¿no? Pero no debemos darlo empíricamente, esto se asocia a síncope, a caída del gasto cardíaco, edema y muerte. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en esto. Y luego volvemos, cuando ya tenemos al paciente diagnosticado, hay una serie de recomendaciones que van para todos los pacientes. Primero, el ejercicio. Antes de meter a un paciente a rehabilitación pulmonar o cardiopulmonar, debe estar tratado, ¿verdad? Y el ejercicio es supervisado, o sea, debe ser idealmente en un centro de rehabilitación. Hay apoyo psicosocial y hay muchas modalidades, grupos de familiares, grupos de pacientes, asociaciones, terapia individual, ¿verdad? Actividad física extenuante se debe de evitarse, particularmente aquella que implica maniobras de Valsalva. El embarazo debe de evitarse en mujeres, hablando particularmente doble método anticonceptivo, de preferencia químico y de barrera, o sea, o definitivo. Oxígeno, si la PO2 es menor de 60 o saturación menor de 90, vacuna de neumococo, influenza y vamos a agregar COVID aquí. Si se tiene que hacer una cirugía, de preferencia que sea electiva y epidural. El uso de anticoagulantes orales, que en el pasado era una receta para todos, igual que la digoxina. En la actualidad sabemos que los anticoagulantes orales se reservan para idiopáticos, hereditarios y asociados norexigénicos. Fuera de ese grupo, se ha visto que incluso se asocia mayor sangrado y peor pronóstico. Diuréticos, la piedra angular para tratar la congestión del ventrículo derecho. Corrección de anemia y hierro, esta recomendación se agregó en las últimas guías, ya que se observó que aquellos pacientes con deficiencia de hierro con o sin anemia tenían un peor pronóstico. El uso de digoxina a nivel de evidencia bajo. Esto tiene su indicación muy particular, si acaso aquellos pacientes con alguna arritmia, pero actualmente no es de uso rutinario. Y luego, muy común, cuando tenemos pacientes, sobre todo cuando están bien graves, que a veces nos piden una opinión de cardio y dice, de repente nos ha dicho un cardiólogo, oye, pues dale tantito IECA, dale tantito beta bloqueador, a ver si logramos algo. Ninguno de estos fármacos que se usa para falla cardíaca izquierda se ha probado para falla cardíaca derecha. Si bien es cierto, encontrarán por ahí alguna información con IECAS, dosis bajitas de algún beta bloqueador, son casos muy seleccionados y esto solamente se ha hecho en estudios de investigación. No se recomienda hacerlo en la práctica, a menos que tengamos pacientes hipertensos con cardiopatía isquémica o que tengan falla cardíaca izquierda, que esto puede pasar en pacientes que los diagnosticamos con hipertensión pulmonar hasta una edad, hipertensión arterial pulmonar, y luego desarrollan por otra razón falla cardíaca izquierda. Bien, ya que dimos nuestras recomendaciones generales y que dijimos, bueno, pues prueba de vasorreactividad, pues no la tiene la mayoría de los pacientes, entonces pues tratamos como tratamos a la mayoría de los pacientes. Y lo primeritito que debemos de hacer es categorizar cómo andamos, si el paciente tiene bajo riesgo, intermedio o alto. Y esto es lo que viene en las guías y seguramente en las nuevas guías que van a venir a finales del año que entra
Esto va a cambiar un poco, pero vamos a revisar lo que hay ahorita. Esta es lo que viene en las guías, el semáforo de estratificación de riesgo, parámetros en verde, amarillo y rojo. Algunos de estos son derivados de información obtenida de guías, otros son recomendaciones de expertos. Se usan parámetros clínicos como datos de falla cardíaca derecha, progresión de síntomas, presencia de síncope, parámetros funcionales como clase funcional, prueba de caminata, prueba de ejercicio cardiopulmonar, biomarcadores, BNP, NT-proBNP, imagen, ecocardio y resonancia cardíaca y parámetros hemodinámicos derivados del cateterismo cardíaco derecho. Si ustedes ven, casi en todos nuestros pacientes que evaluamos por primera vez, hacemos todo, pero en el seguimiento rara vez hacemos todo. Y eso, pues esto es en países de primer mundo y en centros muy, muy, muy expertos. O sea, esto verdaderamente no se hace en todos lados. Actualmente tenemos la estratificación de riesgo de la Sociedad Europea de Cardiología y Respiratoria Europea, que es esta primera, pero tenemos otras herramientas como el REVIL 2 o el REVIL 2.0 Lite, que son parámetros que los puedes tener tú en una aplicación y se los aplicas al paciente, o estratificación de riesgo abreviada, derivada de la estratificación europea, con parámetros invasivos y no invasivos, y esto fue derivado del registro francés de Compera, que es el registro europeo y alemán, principalmente alemán, y del registro sueco. Por ejemplo, tenemos la calculadora del registro francés de parámetros no invasivos, que esta es la que usamos todos o casi todos en la práctica diaria, que es determinar clase funcional, prueba de caminata de 6 minutos y medir NT-proBNP o BNP. Y buscamos tener parámetros de bajo riesgo, es decir, clase funcional 1-2, caminatas de más de 440 y BNP de menor de 50. Si un paciente tiene esto, está en bajo riesgo. Tenemos el REVIL abreviado también, que le metemos creatinina, clase funcional, presión sistólica, frecuencia cardíaca, prueba de caminata, NT-proBNP, y ya tenemos un score también muy completo que nos puede categorizar en bajo riesgo si el score es de 6, 7 a 8 riesgo intermedio y más de 9 riesgo alto. Entonces, de hecho, por mucho tiempo hemos usado mucho la escala europea, y esta escala abreviada de REVIL está muy práctica, y ahorita en la actualidad, como es un poquito más específica o cuantitativa, más cuantitativa, se está inclinando mucho la práctica para REVIL Lite 2.0. ¿Qué hicieron estos registros que les comenté hace un momento? El francés, el Compera y el sueco. Se dedicaron a validar esa tabla compleja europea que yo les dije, bueno, esto viene de algunos de registros, algunos parámetros son recomendaciones de expertos. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Oye, lo aplicamos a la vida real y ¿qué pasa? Y como ustedes pueden ver en las curvas, vemos cómo los pacientes que tenían más criterios de buen pronóstico, de bajo riesgo, tienen una mejor sobrevida contra aquellos que tienen ningún criterio de buen pronóstico. O en Compera, que los categorizó en riesgo bajo, intermedio, alto, vemos cómo lo predice muy bien, igual el sueco. ¿Qué vemos? ¿Qué otra información importante dieron los registros? Pues sí, a veces te encuentras un paciente muy mal al inicio y lo puedes tener a un riesgo bajo. Pero luego fíjense cómo cuando se aplica la estratificación de riesgo en el seguimiento, porque en los cuadros de abajo es el primer seguimiento del paciente, y vean cómo en el primer seguimiento, en la primera respuesta al tratamiento, las curvas pronósticas se definen mucho mejor. Y esto nos habla que sí, es malo y es predictor de mal pronóstico, ya no es un paciente de alto riesgo, pero todavía va a ser más malo cuando ya le diste un tratamiento y no lo lograste hacer que se moviera de alto riesgo a intermedio bajo o de intermedio a bajo. Lo que muy probablemente venga a futuro es que el riesgo intermedio, que es la gran mayoría de los pacientes que vemos en la práctica, todavía lo subclasifiquemos mejor para definir qué vamos a hacer con ellos. Pero eso es a futuro. Como les comentaba hace un momento, las 3 principales vías de tratamiento van enfocadas a las 3 principales vías que se definieron en un inicio en la fisiopatología de hipertensión arterial pulmonar.
lo cual es debido a esto es que se derivan las tres principales vías, pues. Entonces, tenemos antagonistas de receptor de endotelina, selectivos como ambrisentan, no selectivos o duales como bosentan y macitentan. Tenemos fármacos que activan en la vía de óxido nítrico como inhibidor de fosfodiesterasa 5, que es sildenafil, tadalafil, que son los más usados. Hay un estudio chino en vardenafil, pero casi nadie usa vardenafil para tratar hipertensión intrapulmonar. Tenemos estimulador de guanidulato ciclasa, que es riociguat, que es más potente que los inhibidores de fosfodiesterasa 5, que es la ventaja, es que estimula directamente la guanilato ciclasa y no necesita óxido nítrico para ejercer su efecto vasodilatador y antiproliferativo. Y luego en la vía de prostaciclinas tenemos análogos de prostaciclina como epoprostenol, que es intravenoso, treprostinil, que hay intravenoso, subcutáneo, inhalado y tomado, Iloprost, que hay inhalado, y en Alemania había intravenoso y ya nada más hay inhalado, Veraprost, que es oral y que solo hay en Corea y en Japón, creo, y Selexipac, que es una nueva molécula que es un agonista selectivo no prostanoide del receptor de prostaciclina. Buscamos intervenir tempranamente en los pacientes para con eso evitar llegar tarde en la enfermedad, donde ya están muy remodelados los cambios, donde hay poca probabilidad de reversibilidad. Y también en el tratamiento buscamos hacer intervenciones repetidas con un objetivo de tener un control basado en metas y tratar de mantener al paciente en la mejor condición posible por el mayor tiempo posible, ya que esto invariablemente lleva un curso letal. Y eso de la intervención temprana era una teoría, pero a raíz de este estudio en el 2011 se comprobó que sí servía llegar temprano en la enfermedad. ¿Y cómo lo vieron? Pues en pacientes que se sabe que van a desarrollar la enfermedad en algún momento, como los pacientes con esclerosis sistémica. Las recomendaciones actuales son hacer un ecocardiograma anual en estos pacientes o más frecuente, o incluso hay algoritmos como el algoritmo DETECT. Pero bueno, esta estrategia era ecocardiograma anual a todos los pacientes con esclerosis sistémica contra un grupo de pacientes con esclerosis sistémica que les mandabas a hacer el eco cuando el reumatólogo o el médico de atención primaria decía, oye, pues le falta el aire y como que ya le di diuréticos y ya le di broncodilatadores y no mejoró, déjamelo estudio para ver si tiene hipertensión pulmonar. Se diagnosticaron más tardíamente este grupo de pacientes, se empezaron a tratar y vean cómo los pacientes con esclerosis sistémica sobrevida 5 años, cuando diagnosticabas tempranamente 73%, sobrevida 5 años cuando diagnosticabas tardíamente 25% a 5 años. No les puse la gráfica de sobrevida, se me pasó ponérselas al principio de la plática, pero esta sobrevida en escleroderma, cuando llegas en clase funcional 3 y 4, es igual a la sobrevida que había antes de 0 fármacos en HAP. Súper importante el diagnóstico temprano. ¿Qué otra cosa ha evolucionado en el tratamiento? Actualmente la terapia combinada de inicio es el estándar de oro. En el pasado era una una conducta habitual el empezar con un fármaco, lo fallas, agregas un segundo, fallas, agregas un tercero. Ahora es 2 de un inicio y la tendencia es 3 de un inicio, pero todavía no, vamos para allá y ahorita vamos a presentar algo de información. Este concepto de terapia combinada de inicio se derivó de este estudio que se llama Ambition, que es combinar ambrisentan y tadalafil de inicio compararlo contra ambrisental solo y tadalafil solo. Y vean cómo terapia combinada de inicio reduce riesgo de evento de morbimortalidad a un 50% en el estudio de estos pacientes, en el seguimiento de estos pacientes. ¿Qué eventos de morbimortalidad tenían? Era muerte, obviamente, hospitalización, caída en caminata de 6 minutos o de más de 10% o empeoramiento de la enfermedad
que se manifestara por requerimiento de diuréticos intravenosos o agregar prostanoides. Vemos cómo en estos pacientes que en el análisis post-hoc, cuando se intervino en clase funcional 2, la mejoría de eventos mortalidad todavía era mayor, 79%. O sea, intervenir temprano mejora también la efectividad del tratamiento. Esto es información de terapia dual en pacientes del grupo francés, y vemos cómo aquí combinan macitentan con sildenafil y con tadalafil y bosentan, sildenafil, tadalafil. O sea, aquí no es tan específico como Ambition, aquí es inhibidores de fosfodiesterasa 5 más antagonistas receptor de endotelina, y vean cómo hay una mejoría significativa en clase funcional, signos de falla cardíaca derecha, prueba de caminata 6 minutos, disnea de escala de Borg, y en todos los parámetros hemodinámicos de interés, que básicamente son presión de aurícula derecha, índice cardíaco y saturación venosa de central y resistencia vascular pulmonar. Luego viene la terapia triple combinada de inicio, y este es un estudio de los que se llaman Proof of Concept, donde dijeron pacientes muy graves, 19 pacientes, llegan a un centro francés y dicen, vamos a darles triple terapia que consistía en epoprostenol intravenoso, que es la droga más potente que hay, bosentan, que era el antagonista receptor de endotelina que había en ese tiempo, y sildenafil. Triple terapia de inicio. ¿Qué características tenían los pacientes? La mayoría eran hereditarios, que tienen peor pronóstico que los idiopáticos. Como ven ahí, varios con mutación BMPR2, todos en clase funcional 3 y 4, pero la mayoría en clase funcional 4, pacientes muy enfermos. Caminata de 6 minutos promedio, media de 215, muy mal. Media de la arteria pulmonar de 12, para hablar de sobrecarga es mayor de 8. Índice cardíaco de 1.6, para estar tranquilos debemos estar en 1.5, o sea, pacientes muy, muy, muy graves. Resistencias de 1800, o sea, mal pronóstico es arriba de, bueno, hay diferentes cortes, pero arriba de 380, de 400, pero están 1800 dinas, saturación de 50, que aquí mal pronóstico es por debajo de 65. Vean qué pasa con estos pacientes que tenían puros parámetros de mal pronóstico. Todos los pacientes se fueron a los 4 meses, casi todos se fueron a clase funcional 1 y 2. En las siguientes visitas ya no había ningún paciente en clase funcional 3 y 4. La caminata se fue a 514 metros. Buen pronóstico es mayor de 440. Esto era impensable en el pasado. Presión de aurícula derecha en 5. Resistencia se bajaron a 400. Saturación venosa de mayor de 72. Y los pacientes lograron 19 nanogramos de epoprostenol, que esto ni siquiera es una dosis alta. Entonces, ese es el concepto de terapia triple combinada. ¿Por qué no lo hacemos en la actualidad? Porque meter epoprostenol es catéter central permanente, una droga que no es termoestable, que siempre tiene que traer hielo, con una vida media de 3 a 5 minutos, y el día que te lo conectas, ya no te puedes separar de él. Hay un concepto nuevo de tratamiento que es la terapia triple oral, que es el estudio Tritón, que se publicó el año pasado. Macitentan, sildenafil, tadalafil, selexipag contra macitentan, tadalafil. Y en este estudio, fue un estudio corto, donde se demostró, básicamente no hubo una gran diferencia entre la terapia triple oral combinada contra la doble. Sin embargo, vemos cómo a largo plazo, después de un año, se empiezan a separar las curvas. Hay una tendencia a que sea significativa, con menos de eventos de mortalidad. Y bueno, aquí en el diseño falta más tiempo de seguimiento. Aparentemente en los estudios a largo plazo hay un mejor beneficio, pero lo que se puede demostrar también es que es seguro la triple terapia de inicio. Entonces, esto está en pañales. Esta es una tabla de niveles de evidencia, lo pueden encontrar en las guías. ¿Qué tenemos en nuestro país? Tenemos las 3 vías,
inhibidor de fosfodiesterasa 5, combinaciones, antagonista receptor de endotelina, inhibidor de fosfodiesterasa 5, que es lo que más usamos. Hay algunos que tenemos combinados con riociguat. En algunos casos tenemos treprostinil, pero ahorita, de hecho, en México no hay ningún paciente. Hace unos meses teníamos 2 pacientes aquí en Monterrey con treprostinil. Uno se trasplantó y otro falleció. Teníamos 3 y a otro se lo quitamos por intolerancia. Entonces, básicamente cuando tenemos, me regreso un poco, cuando tenemos categorizado al paciente, si está en riesgo bajo, intermedio, doble terapia de inicio, poquitos monoterapia, pacientes de alto riesgo, ahí sí, en base al estudio que presenté de 19 pacientes, todos deben de ir a una prostaciclina intravenosa o al menos subcutánea, más un antagonista de receptor endotelina y un inhibidor de fosfodiesterasa 5. Muy bien. Luego, ¿qué pasa? Normalmente damos seguimientos de 3 a 6 meses, es lo que dicen las guías, pero pacientes de especial interés porque no están en buenas condiciones, los vemos al mes o a los 2 meses. ¿Qué evaluamos? Al menos lo que ya dijimos, prueba de caminata, clase funcional, NT-proBNP. Si el paciente está en riesgo bajo, perfecto, seguimos igual. Riesgo intermedio alto, nos tenemos que ir a triple terapia. Y si ya estaba en triple terapia, nos tenemos que ir a considerar trasplante pulmonar. En nuestro país, habitualmente la tercera droga es Hiloprost, Selexipag, pero treprostinil es lo que debería ser. Hay poca experiencia en el uso de esta droga en el medio, digo, porque pues es poca experiencia del gremio, más que porque no funcione, es porque está subutilizado. Hay algunas alternativas, sobre todo si no están en alto riesgo. Si persiste en riesgo intermedio, hay gente que cambia riociguat por inhibidor de fosfodiesterasa 5. Hay un estudio que avala esta estrategia terapéutica. Y bueno, este es un resumen un poquito más práctico. Ahí está la referencia por si lo quieren tener. Y bueno, el trasplante pulmonar finalmente, cuando existe el recurso y el paciente tiene criterios para hacerlo, ofrece una sobrevida razonable en centros expertos, sobrevidas a 5 años de cuando baja la mano, 50%, muy buenos centros, hasta 75% de sobrevida a 5 años. Una esperanza más para estos pacientes. Hay criterios bien definidos para referir y para enlistar. Este es un caso de una paciente de nosotros con hipertensión arterial pulmonar, cardiomegalia grado 4, en ECMO. Vean cómo están sus cavidades derechas dilatadas, comprimidas las izquierdas. Post-trasplante de pulmones, cómo involuciona la cardiomegalia, cavidades derechas volviendo a su tamaño normal y las izquierdas de tamaño normal. Entonces, esto es lo que pasa con el trasplante pulmonar. El corazón vuelve a trabajar bien, aunque ya esté muy dilatado y que mucha gente dice, bueno, es corazón-pulmón. No, con puros, cambian los pulmones y el corazón se vuelve a adaptar. Muy bien, como conclusiones, el diagnóstico temprano es importante. El tratamiento combinado es el gold estándar en la actualidad y el seguimiento estructurado con intervenciones es lo que ha demostrado cambiar la sobrevida en la historia natural de la enfermedad. El trasplante de pulmón, bueno, pues es algo que ha surgido como una opción. En el pasado esto era como que muy relegado porque a estos pacientes no les iba tan bien, pero con el advenimiento de nuevas terapias, de que llegan más estables los pacientes al trasplante, de que se pueden estabilizar en ECMO, todo esto nos ha ayudado mucho. Muy bien, con esto termino, pero denme chance de conectar la computadora porque está a punto de apagarse. Muy bien, no sé si haya preguntas o comentarios. Buenas tardes, doctor. Yo tengo un par de dudas. No sé si me escuchan.
La primera duda es acerca del tamizaje con ecocardio. Eh, que no sé si haya algún papel del uso de deformación ventricular en ventrículo derecho, o sea, el uso de strain para el tamizaje en estos pacientes, para poder agarrarlos de una forma más temprana. Y mi segundo es si se ha estudiado o se sabe si, por ejemplo, o Mira, en tamizaje no, al menos eso no está en las guías, pero en el caso de seguimiento sí se está evaluando. O sea, para seguimiento sí, sobre todo por los parámetros que comentas para ver la función del ventrículo derecho, en eso sí se está utilizando. Igual en las guías no lo mencionan actualmente, no sé, en base a estudios que están saliendo ahorita, no sé en las siguientes qué tanto papel le vayan a dar, pero si te fijaste en los parámetros que puse, por ejemplo, el registro europeo no usa ningún criterio, tanto de los parámetros invasivos como no invasivos, no usa ningún criterio eco. El sueco tampoco. Compera usa un parámetro de ecocardio y Revil no usa nada del ecocardio. Es muy raro que en la práctica pidan ecocardiogramas los neumólogos que ven, o sea, en los centros de neumología que ven hipertensión arterial pulmonar. Es más, donde yo estuve, yo creo que me tocó que pidieran 2 ecocardios en seguimiento. Antes lo usamos un poquito más por el parámetro, por algunos parámetros ahí, que si el presencia o ausencia de derrame pericárdico era muy fácil. Ahora es área de la aurícula derecha, como un parámetro más validado. El TAPSE ya tampoco viene, si te fijaste en el algoritmo, antes venía, en la tabla antes sí venía. Entonces, no es de rutina el uso de ecocardio. De hecho, como viste las curvas, el uso de parámetros no invasivos te predice bien, el Revil te predice bien el pronóstico. Yo lo reservo para casos donde no me explico todo lo que le está pasando al paciente o que sigue con muchos síntomas, pero no me checa su caminata o el BNP. Lo que uso, incluso más frecuente que ecocardiograma, uso la prueba de ejercicio cardiopulmonar y a veces me resuelve más cosas que el ecocardio. Pero para tamizaje, obviamente, es el estudio, ¿no? Aquí hay algo. Sí, se pueden usar los criterios de endpoint definitivamente. Pacientes con COVID severo crítico, ¿qué fenotipo hemodinámico y clase? Bueno, eso es grupo 3. De hecho, es hipertensión pulmonar asociado a SIRA. Eso es grupo 3 y es un grupo que se ha estudiado mucho, no con digo, se ha intentado tratar incluso a los pacientes con SIRA con fármacos de hipertensión pulmonar, no ha habido gran cambio, pero sí es pronóstica tener hipertensión pulmonar asociada a SIRA. Hipertensión arterial pulmonar post-COVID, que es algo que como que mucha gente, sobre todo del grupo que vemos hipertensión arterial pulmonar, están así como que buscando desesperadamente esos casos. Los que yo he visto son asociados a que quedaron muy restrictivos, con hipercapnia. Pacientes que post-COVID hicieron mucho daño vascular. Tengo una paciente que tiene muy poquita fibrosis y que hizo hipertensión pulmonar, pero sigue siendo grupo 3. Por ahí el Hospital General de México reportó un caso de grupo 1 post-COVID, pero mi impresión es que ya tenía la hipertensión pulmonar y se diagnosticó post-COVID. O sea, no hay una asociación, pero post-COVID es grupo 3. O sea, hipertensión pulmonar durante el COVID, o sea, asociado a SIRA y post-COVID, usualmente es grupo 3. Grupo 4, hemos buscado dentro de los pacientes que tuvimos con tromboembolia pulmonar aguda, muchos
Hemos buscado intencionadamente y no me he encontrado ningún grupo 4 post-COVID. Vi 2 grupo 4 con COVID y los 2 fallecieron porque eran pacientes que no estaban tratados. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Creo que no. Muchísimas gracias. No, de nada. Muy bien. Si hay alguna duda, pues ahí donde nos veamos o por mensaje, con todo gusto. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Y gracias a todos por su asistencia. Nos vemos mañana.